Con el banderazo inicial de la construcción del Tren Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a Pachuca, comenzó la primera fase de la nueva era de los trenes de pasajeros en México, que consiste en rehabilitar y construir 3.393 kilómetros de vía ferroviaria a lo largo del país, a través de los ingenieros militares y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con una inversión de 157,000 millones de pesos. Así que en esta primera etapa, se desarrollará los primeros 774 kilómetros de vías, siendo el primero en iniciar durante marzo del 2025 el tren de pasajeros AIFA-Pachuca, el cual tendrá 57 kilómetros de longitud con doble vía electrificada a base de catenaria. Además, se consideran 7 edificaciones de estaciones y paraderos, que son Jaltocán 2, Jolox, Tizayuca, Empalme del Rey, Plata, Jagüey de Telles y la Terminal Pachuca. Efectivamente, estamos trabajando defensa coordinadamente en un equipo interdisciplinario en la construcción de estas nuevas vías férreas, que son los nuevos proyectos prioritarios. Ya se explicó que efectivamente en este primer año vamos a trabajar la primera fase, estos 4 tramos por 774 kilómetros. El compromiso de actividad o la misión de Sedena es construir los primeros tramos AIFA-Pachuca y México-Querétaro y participar activamente en el desarrollo de la ingeniería de los proyectos de Querétaro-Irapuato y Saltillo a Nuevo Laredo. En lo que se refiere al tramo Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, este tramo ya está en construcción. La ingeniería básica que tenemos nos permite iniciar las obras que estamos haciendo ahorita. Seguimos desarrollando la ingeniería básica, estamos trabajando donde ahorita no hay actividad de carga, hay tramos donde ya podemos trabajar. Los frentes de trabajo están emplazando campamentos, estamos haciendo coordinaciones con todas las dependencias para liberar los últimos 33% de derecho de vía adicional que nos permita poder trabajar simultáneamente en todo el tramo. La siguiente. Hemos tenido reuniones convocadas por este equipo interdisciplinario con el gobierno del Estado, con los presidentes municipales. Vamos a las asambleas informativas a los municipios, recorremos con los ejidatarios del tramo para hacer un proceso plural e informativo de lo que estamos realizando. La siguiente, por favor. Ya iniciamos los trabajos de construcción, como ya atinadamente se mencionó y que la señora presidenta dio el banderazo. Estamos realizando una organización para el trabajo que nos ha resultado exitosa a través del tiempo. Trabajar simultáneamente en todo el trazo, de tal manera que tenemos 5 frentes de construcción de vía férrea, un frente de desarrollo de la ingeniería básica para alimentar de información a estos frentes de construcción, un frente que se encargará de alimentar la catenaria eléctrica que alimenta a los trenes, 2 frentes de energización que van a construir las subestaciones desde las líneas de remisión para energizar estas líneas de catenaria y un frente que acompañará en todos los estudios de ejecución que tengamos que hacer sobre el recorrido. Así como también regresa uno de los proyectos más ambiciosos que se presentaron por última vez en 2014 a cargo de la empresa china Railway, pero el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló la obra en 2015, el cual era una ruta anhelada por los habitantes de la región. Sin embargo, con el renacimiento del sistema ferroviario mexicano, el Tren México-Querétaro se prepara para iniciar su construcción en la segunda mitad de abril del presente año, entre el 15 y 19 de este mes. Dicha ruta será la principal vía ferroviaria que conectará el centro con el norte del país, para hacer el Tren México-Querétaro la columna vertebral del tren de pasajeros del Pacífico y del Golfo de México, y cuya ruta contempla 226.44 kilómetros de longitud sobre el derecho de vía de carga y por tal motivo será de doble vía sin electrificar. Asimismo, para su construcción se consideran 7 túneles, 27 viaductos, 24 puentes, 267 pasos vehiculares y por el momento las estaciones y paraderos que están determinadas son Buenavista, Huehuetoca, Tula de Allende, San Juan del Río y Querétaro. Actualmente continúan los estudios de demanda con entrevistas y encuestas sobre las opciones del mercado entre el autobús, auto particular o el tren, así como también avanza los estudios de la manifestación del impacto ambiental y estudios técnicos para identificar el trazo, ubicaciones de las estaciones y la infraestructura. Además, se están realizando las asambleas informativas. Ahora, en el tramo México-Querétaro, hemos desarrollado la ingeniería básica suficiente para poder iniciar en esta quincena inclusive ya la construcción de esta vía férrea. El día lunes estamos informados de que dispondremos ya de los recursos necesarios para activar todos los frentes de construcción. La siguiente, por favor. ¿En qué estamos trabajando? En estos 226 kilómetros de vía férrea a construir. El siguiente, por favor.
tenemos reuniones, múltiples reuniones con los gobiernos de los estados, con el gobierno sobre todo de Querétaro por el emplazamiento de las estaciones en San Juan del Río, en Querétaro y posiblemente en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Estamos haciendo reconocimientos terrestres ahora con los concesionarios de vía, porque estaremos trabajando con vía de carga activa, la más importante y la más transitada del país. También, al mismo tiempo, estamos acompañando a este equipo interdisciplinario en las asambleas informativas por todos los municipios y por los ejidos para informar de los trabajos que están realizando. En cuanto a la ruta Querétaro-Irapuato, se va a iniciar en julio del 2025, y actualmente se tienen las principales estaciones y paraderos en Querétaro, Celaya, Villagrán, Salamanca e Irapuato, con 109.73 kilómetros de longitud de doble vía sin electrificar, en donde viajarán trenes de 160 a 200 kilómetros por hora. Para su construcción se consideran 3 túneles, 6 viaductos, 12 pasos vehiculares, 45 cruces a nivel, 28 pasos superiores y 18 pasos inferiores ferroviarios. Actualmente los estudios de demanda se han concluido, mientras que los estudios ambientales y técnicos avanzan con la definición del trazo de la ruta, la ubicación de las estaciones y la topografía. Por último, la ruta de tren de Saltillo a Nuevo Laredo, con 380.3 kilómetros de longitud, se espera comenzar su construcción en julio del 2025, en donde se consideran trenes con una velocidad de 160 a 200 kilómetros por hora para un tiempo de recorrido de 2 horas y 30 minutos. Para su construcción se consideran 34 pasos superiores y 19 pasos inferiores, 172 cruces a nivel, 11 viaductos, 2 túneles, y ya se ubicaron las principales estaciones y paraderos en Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, Santa Catarina, Monterrey, Escobedo y Nuevo Laredo. Por el momento se continúan los estudios de preinversión, al igual que los estudios ambientales, y los estudios técnicos están en proceso. Cabe mencionar que el tren Saltillo a Nuevo Laredo tendrá una interconexión con el primer monorriel de México ubicado en Monterrey, Nuevo León, el cual será el más grande del continente con 35 kilómetros de longitud, cuya apertura en su primera etapa será antes de junio del 2026 para que pueda funcionar en el Mundial de la FIFA. En el tramo Querétaro-Irapuato estamos desarrollando la ingeniería básica. No lo construye la Secretaría, como ya lo hizo saber el maestro Layuz. Entregaremos la ingeniería básica el 25 de abril como un compromiso para que tengan los insumos para el procedimiento de licitación. La siguiente, por favor. De igual manera, hemos establecido reuniones de trabajo con dependencias, con gobiernos estatales, municipales, mucho trabajo con los concesionarios porque es una vía muy activa y bueno, en este caso en particular estamos todavía optimizando el trazo geométrico para lograr mejores velocidades, menores tiempos, en un balance entre el derecho de vía que tenemos y uno que se requiera para hacer más óptimo el trazo. La siguiente, por favor. Y ya se mencionó, en el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, estamos hablando de 380 kilómetros de distancia, igual tenemos un avance muy sustantivo de ingeniería básica, la tendremos lista y entregada para nuestros compañeros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes al finalizar este mes. La siguiente, por favor. De igual manera, vamos a los estados, vamos a los municipios, convocamos, informamos, escuchamos las opiniones y en un proceso iterativo volvemos a mejorar el trazo geométrico y tomamos en cuenta las consideraciones para el emplazamiento de las estaciones con los estudios de demanda que lo complementan. Y estamos en nuestra campaña de estudios geológicos, geofísicos, geotécnicos. La campaña de Vuelo Líder ya se cerró, es que esta que escanea todo el territorio para revisar todas las obras de impacto que vamos a tener. Y ahorita estamos haciendo inclusive capacitación de nuestros ingenieros y nuestros técnicos para operar en una vía de carga activa y evitar accidentes.
Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.